¿Comenzó? Bocadito, no te veo más bien, solamente un bocadito para remojar mejor. Buenas noches. Damos comienzo al tercer día de la maratón de webinar en tiempos de COVID-19, organizado por AO Trauma Latinoamérica. Esta es la última sesión de este ciclo básico, en donde tenemos dos profesores. Primero va a ser el doctor Marcos Carrión Monsalve, de Cuenca, Ecuador, y nos va a hablar de patrones de estabilidad absoluta y relativa en las fracturas. Y posteriormente, el doctor Pablo Barbosa, de Brasil, de Río de Janeiro, va a referirse sobre los principios AO en el tratamiento de fracturas articulares y fracturas diafisarias. Marcos tiene la palabra. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Buenas noches, amigos. Muchas gracias, Emilio, por tu amable introducción. Muchas gracias, Paulo, al equipo técnico y a todos ustedes por estar aquí. Quiero hablar ante ustedes en nombre del Board de Ecuador y de todos los miembros AO de Ecuador. Hoy vamos a hablar sobre patrones de estabilidad en el manejo de las fracturas, tanto estabilidad absoluta como relativa. No podría dejar pasar la ocasión de expresar mi profundo pesar por este duro momento que estamos viviendo en nuestro mundo. Pero sabemos que todos adelante, todos juntos podremos superar esta pandemia. Los objetivos de nuestra charla son entender los conceptos de estabilidad absoluta y relativa, conocer los métodos de estabilización absoluta y los métodos de estabilización relativa. Recordemos los 4 principios fundamentales en los que se basa la AO. Primero, la reducción y fijación de las fracturas para restaurar la anatomía. En segundo lugar, la fijación de la fractura con estabilidad absoluta o relativa, según las características de la fractura, del paciente y de la lesión, que es lo que hoy nos atañe. Tercero, preservar la vascularización de los tejidos. Y cuarto, una movilización y rehabilitación precoz. ¿Qué es la estabilidad de una fractura? Podemos definirla como la capacidad de un hueso fracturado de resistir una deformación cuando se le aplica una fuerza razonable y volver a su posición original cuando se retira dicha fuerza. ¿Pero de cuánta deformación posible estamos hablando? Para esto, quiero recordar y hacer un homenaje al profesor Stefan Perren, que falleció recientemente en noviembre en Davos y a quien se le rindió un muy merecido homenaje en los cursos de diciembre de Davos. El profesor Perren fue el director del Instituto de Investigación AO durante muchos años y es muy conocido por su famosa teoría del strain, que fue lanzada en 1978. Este artículo, publicado por el grupo de Chris Moran en el Journal of Bone británico del 2016, y del cual nuestro amigo Cody Kojima es coautor, explica muy claramente la relación de la ley de Wolff, de la teoría del strain de Perren y el concepto del mecanostato de Frost. El strain es una palabra muy difícil de expresar en español, no tiene una traducción exacta, pero puede ser entendido como la deformación. En algunos casos también se le llama tensión, pero quizá el concepto de deformación es un poco más preciso. La deformación y el strain significa el cambio de longitud o forma de un material cuando una determinada fuerza es aplicada. Esto se expresa como un porcentaje. Como nosotros somos médicos y no matemáticos, es normal sentirnos asustados cuando vemos una fórmula. En este caso, el strain se refiere al cambio de la longitud dividido para la longitud original. ¿Cómo se aplica esto en las fracturas? Si, por ejemplo, tenemos una hilera de células que miden 10 micras, como vemos arriba, y a esto le agregamos una tensión que produce una deformación, un estiramiento de las células y pasan a medir 11 micras, entonces tenemos un 10%
de deformación, un 10% de strain. Es solo el porcentaje de cambio. Si a su vez a estas mismas células, que miden 10 micras, las estiramos más, llegan a 15, tenemos un 50% de deformidad, pero la rotura celular, el material, en este caso la célula, no resiste. En el caso de una fractura con mayor superficie de contacto, si tenemos, por ejemplo, 3 hileras de células, estas miden 30 micras en conjunto, y asimismo podemos estirarlas un 10% cargando una fuerza en tensión, y la deformidad en este caso también va a ser el 10%, pero son 3 micras en este caso. Entonces, mientras más células haya, más comparten la deformación. Pero asimismo, si estas 3 células y sus 30 micras las estiramos un 50%, es decir, hasta 45, se van a romper y vamos a tener muerte celular. Y en el caso de las fracturas conminutas, en el caso de fracturas con muchos fragmentos, notamos de que cada fragmento independientemente distribuye una deformación y van sumando todas para el conjunto total. Entonces, contestando la pregunta de cuánta deformación soporta una fractura, cuando esta deformación es ninguna o mínima, es decir, es de hasta un 2%, estamos hablando de una estabilidad absoluta. Cuando este es leve, es decir, entre un 2 a 10%, estamos hablando de estabilidad relativa. Y si es moderada o severa, o sea, más allá de un 10%, estamos hablando de inestabilidad y de imposibilidad para la consolidación. En este gráfico podemos observar cómo se comporta el metabolismo del hueso. Tenemos formación de hueso hacia arriba y resorción de hueso hacia abajo. Y el strain o la fuerza que produce la deformación hacia la derecha. El punto B es el punto fisiológico en donde el hueso está equilibrado. El punto A son situaciones anormales, por ejemplo la osteoporosis o el reposo por encamamiento, en el cual hay una reabsorción de hueso. Pero en el punto B entonces comienza, y a mayor strain, a mayor deformidad, entonces tenemos mayor formación de hueso, hasta que llega al punto C. Y en el punto C, entonces a mayor strain, a mayor deformidad, tenemos una reabsorción neta de hueso. La estabilidad absoluta está en el punto B. La estabilidad relativa está entre el punto B y el punto C. Y la inestabilidad está desde la C hacia la derecha. Entonces, la estabilidad absoluta comprende las siguientes características. No debe haber movimiento entre los fragmentos o este debe ser mínimo. La reducción debe ser anatómica. Generalmente es directa, aunque puede ser indirecta. Debe haber compresión interfragmentaria entre los fragmentos y con esto se consigue una consolidación primaria, de la que ya hablamos en los webinars anteriores. Aquí tenemos un ejemplo de una fractura de antebrazo de ambos huesos, en los que hacemos una reducción abierta, directa, anatómica de ambas fracturas. Conseguimos una estabilización con una placa de compresión que produce nada de movimiento entre los fragmentos y con eso conseguimos una consolidación primaria. La estabilidad relativa se produce cuando hay un movimiento controlado entre los fragmentos. Ya mencionamos un 2 a 10% de deformidad. La reducción debe ser funcional, es decir, puede o no ser anatómica, pero tenemos que mantener la longitud, el eje y la rotación del hueso. No es necesario que haya compresión interfragmentaria y la consolidación en este caso es secundaria. Aquí tenemos otro ejemplo, una fractura en un niño, también cabalgada, en la que se realizó la reducción por medio de clavos intramedurales elásticos de titanio. Entonces podemos ver en el centro la consolidación con formación de callo, porque no está rígidamente fijado, entonces hay un grado pequeño de micromovimiento que nos produce entonces una consolidación con callo, de consolidación secundaria. Y en tercer lugar, la inestabilidad, cuando el movimiento entre las superficies óseas no es controlado o cuando hay una reducción insuficiente, no existe compresión de las superficies fracturadas y por lo tanto no se produce la consolidación ósea. Se forma tejido fibroso o tejido articular en medio de las superficies fracturadas. Aquí tenemos un ejemplo
caso de una fractura de cúbito inestable que no fue fijada, que no fue tratada y que ha permanecido con movimiento anormalmente alto y por lo tanto no consolidó. Aquí podemos ver el corte histológico en el cual se observa tejido fibroso y una pseudocavidad dentro del hueso. Entonces, ¿qué tipo de estabilidad debemos seleccionar? ¿Absoluta o relativa? Esto depende de qué tipo de consolidación queremos lograr para una fractura específica. Entonces tenemos que comenzar por el final. Si nosotros buscamos una consolidación primaria, es decir, sin formación de callo óseo, esta consolidación se requiere en las fracturas articulares, en la mayoría de ellas, y en algunas fracturas diaficiarias de trazo simple. Entonces, en estos casos vamos a buscar una estabilidad absoluta. Si lo que buscamos, en cambio, es una consolidación secundaria, es decir, una consolidación con formación de callo óseo, esta condición se cumple para la mayoría de fracturas metaficiarias y diaficiarias y especialmente para las fracturas con conminución. Entonces, en este caso vamos a buscar estabilidad relativa. No importa cuál de los dos tipos de estabilidad escojamos, pero primero quiero mencionarles que la biología es más importante que la mecánica. Recordemos la famosa frase de Girleston: el hueso es como una planta, con sus raíces en los tejidos blandos, y cuando se dañan sus conexiones vasculares, se requieren no las técnicas de un carpintero, sino el conocimiento y cuidado paciente de un jardinero, como ya lo mencionó nuestro amigo Juan Manuel en su presentación. Ahora, el segundo tema es que vamos a mencionar cuáles son las técnicas de estabilidad absoluta de una fractura. Tenemos básicamente 4. El tornillo de compresión interfragmentaria, la placa de neutralización, la placa de compresión interfragmentaria y la banda de tensión. La primera de ellas, el tornillo de compresión interfragmentaria, es el principal elemento de la estabilidad absoluta, ya que si el hueso es un hueso cortical de una persona joven, puede resistir hasta 3.000 newtons cada tornillo. Entonces, es el elemento más resistente que podemos conseguir para una estabilidad. Esta estabilidad se da porque, por un lado, la cabeza empuja un fragmento y por el otro, la rosca tracciona el otro fragmento. Entonces, los dos componentes del tornillo producen una compresión muy fuerte entre los fragmentos. En los casos en los que el hueso no sea tan resistente, podemos utilizar una arandela para que la cabeza no se hunda a través de la superficie ósea. La forma de conseguir esta estabilidad, por todos conocida, es primero hacer un canal deslizante que es del ancho del tornillo para que la rosca del tornillo no se fije en ese canal, en un fragmento proximal, y en el fragmento distal, en cambio, hacer un hoyo pequeño que es del ancho del núcleo del tornillo, en el que la rosca va a ser presa y va a sujetarse firmemente. Posteriormente, avellanamos, medimos, labramos el hilo y finalmente conectamos el tornillo, que va a fijarse solamente en el fragmento distal y traccionarlo hacia la fractura, y por el otro lado la cabeza, entonces comprimir el fragmento proximal. Aquí un ejemplo, un caso clínico de un hombre joven. Pueden ver esta luxofractura de tobillo con aumento del espacio medial, con desplazamiento de aproximadamente 5 milímetros de esta fractura de peroné oblicua larga. Se realizó una fijación con 3 tornillos de compresión interfragmentaria con fijación completa del rasgo de fractura y con reducción del espacio medial. Existen estudios que muestran que 3 tornillos interfragmentarios dan la misma fijación que un tornillo y una placa, así que con esto es suficiente para esta fractura. Otra forma de aplicar un tornillo de compresión interfragmentaria es utilizando un tornillo de rosca parcial, como en este caso. Entonces la rosca va a anclar solamente en el fragmento distal y la cabeza con arandela, como vemos aquí, va a empujar el fragmento proximal para conseguir la compresión. Aquí, un caso clínico de un paciente con una fractura de platillos tibial, Schatzker 1, levemente desplazada, en la que se realizó una reducción asistida percutáneamente
y bajo rayos X, y la fijación con 2 tornillos canulados con arandela cada uno. El segundo método de fijación es la placa de neutralización. ¿En qué consiste? La placa de neutralización también se llama placa de protección. Son nombres sinónimos que dependen del idioma. Se coloca además de los tornillos interfragmentarios, porque el tornillo interfragmentario, como pueden ver en el dibujo, el tornillo es muy bueno para resistir las fuerzas de tracción, las fuerzas de separación, pero en cambio no es bueno para resistir las fuerzas de flexión, cizallamiento y torsión. Entonces la placa le complementa para neutralizar estas fuerzas. Entonces, ¿cuándo utilizamos esta placa? Cuando por la configuración del rasgo de fractura no se puede colocar suficientes tornillos, por ejemplo solamente uno, o en huesos de alta demanda. No podemos fijar una tibia o un fémur solamente con 3 tornillos de compresión interfragmentaria. Entonces, en esos casos es indispensable añadir una placa de neutralización. Aquí vemos otro ejemplo de una fractura de peroné en el que el rasgo es oblicuo, pero oblicuo más corto. No nos da para poner 2 o 3 tornillos. Entonces fue manejado con un tornillo interfragmentario, que es el que produce la compresión interfragmentaria, es decir, es el que produce la coaptación adecuada de los extremos óseos, y además una placa que neutraliza las fuerzas adicionales para conseguir una consolidación primaria en esta fractura que compromete una articulación. Aquí tenemos otro caso, una fractura de pierna en una mujer joven, en la que se decidió por las condiciones de la paciente realizar una fijación con placa, la planificación preoperatoria, tornillos de compresión interfragmentaria y una placa de neutralización, y el resultado final en el que tenemos los tornillos comprimiendo la fractura y una placa que neutraliza las fuerzas adicionales. El tercer método de estabilidad absoluta es la placa de compresión interfragmentaria. Esta placa puede realizar compresión por medio de 4 técnicas a su vez: el agujero de compresión dinámica, el pretensado de la placa, tornillos interfragmentarios como los que acabamos de ver pero a través de la placa, y el dispositivo de tensión articulado. El agujero de compresión interfragmentaria es este que está aquí. Las placas más utilizadas hoy por hoy son las placas de compresión dinámica de bajo contacto, o LCDCP, o las placas de compresión bloqueada, que son las LCP. Podemos ver que la LCDCP tiene el agujero ovalado y que su borde es biselado. Esta es la clave. Esto permite el deslizamiento del tornillo y la compresión. Y la LCP, en cambio, tiene un hueco combi hole, que es combinado, tiene la mitad, que es del hueco ovalado con el borde biselado, y la otra mitad para la colocación de un tornillo roscado. Este agujero ovalado nos permite, por el uso de la guía adecuada, que es esta amarilla, poder hacer un agujero excéntrico, es decir, en el borde del agujero. Y en los casos se necesite también hacer un agujero céntrico con la guía de compresión verde. Aquí podemos ver a la derecha la representación gráfica de cuando el tornillo llega al borde del agujero y la cabeza se apoya en el bisel. Entonces, al seguirlo ajustando, el tornillo automáticamente se desplaza hacia la fractura y se produce la compresión del foco de fractura. Aquí otra forma de representar esto, en el que vemos cómo el tornillo se apoya en el borde y comprime la fractura hacia el foco. Aquí la vemos más comprimida, y en los casos en los que es necesario se puede poner incluso un segundo tornillo de compresión para conseguir hasta 2 milímetros de compresión interfragmentaria. El segundo método de compresión a través de una placa es el pretensado de la placa. Si nosotros colocamos la placa completamente recta sobre un hueso de superficie recta, al hacer compresión vamos a notar de que la cortical que está en contacto con la placa se junta, se comprime, pero la otra cortical se abre. Aquí podemos verlo un poco más claramente a la derecha. Existe compresión en la cortical proximal y una distracción en la cortical alejada. Entonces, ¿cómo evitar esto? La forma de evitarlo es pretensando la placa, es decir, dándole una curvatura a la placa para que al
ajustarla contra el hueso transmita esa tensión al hueso. ¿Cuánto pretensar una placa? Es una pregunta muy difícil. Generalmente para una placa de pequeño fragmento de 6 orificios se pretensa de tal manera que se levante alrededor de 1 milímetro de la superficie. Y para una placa de gran fragmento de 12 orificios se pretensa alrededor de 2 a 3 milímetros que se levante de la superficie. Entonces, al nosotros colocar la placa pretensada y apretar los tornillos centrales, vamos a conseguir que la cortical proximal busque contacto, que la placa transmita esta fuerza a la cortical opuesta y que se produzca a la vez compresión en la cortical proximal y en la cortical opuesta. El tercer método con la placa es el colocar tornillos interfragmentarios a través de la placa. Como pueden ver en el dibujo de la izquierda, en un fragmento, el que está junto a la placa, se ha labrado un canal liso y en el otro fragmento un canal roscado. Es decir, al apretar este tornillo va a traer el fragmento distal hacia la placa y nos va a ayudar a comprimir la fractura. Yo diría que continuemos con el doctor Pablo Barbosa. Los temas son similares. Los temas que va a desarrollar Pablo son principios A en el tratamiento de fracturas articulares y diafisarias. Yo estoy grabando algunas de las preguntas que los participantes están haciendo. Le agradecería que sigan haciendo preguntas. Algunas se las vamos contestando en el chat y las próximas vamos a aprovechar este tiempo que nos va a sobrar para contestar verbalmente las preguntas. Así que, Pablo, tienes la palabra cuando quieras comenzar. Buenas noches, gracias Emilio, gracias a todos de Board por la invitación y los quiero decir congratulaciones por la iniciativa en este momento difícil que estamos viviendo en Brasil, en Latinoamérica siempre involucrada con la educación y con la mejora del tratamiento de los pacientes con fractura. En este ciclo básico estamos hablando de principios y es importante mirar el conocimiento como si fuera un árbol semántica. Hay que certificar que nosotros entendemos los principios fundamentales, o sea, con el tallo y con las hojas grandes, antes de pensar en las hojas y en los detalles. Si hace así, tú no tienes nada que se pegar. Entonces, esa es la importancia y yo quería empezar con exactamente demostrando la importancia de los principios. Y cuando hablamos del principio de tratamiento de la fractura, estamos hablando de estabilidad absoluta o estabilidad relativa, como hablaba ahora en la charla, y vamos a buscar una consolidación per prima en la estabilidad absoluta y una consolidación secundaria con callo en la estabilidad relativa, y tenemos para cada una absoluta o relativa, métodos para tratar estas fracturas y muy bien desde el principio habló la importancia de la reducción y del cuidado con las partes blandas. Vamos ahora, en este momento, en esta presentación, a hablar de todo esto, toda la unión de los principios en el tratamiento de las fracturas diafisarias y las fracturas articulares. Los objetivos, lo que nosotros queremos hacer en esta presentación es exactamente hacer una definición, hablar de la biomecánica, la importancia de la reducción y fijación, tanto para una fractura diafisaria como para una fractura articular. Empezamos con las fracturas diafisarias, y una vez más con el principio que va a nos orientar en el tratamiento de estas fracturas. Y para esta primera parte de la presentación vamos a definir y decir la función de una diáfisis, cuál es el patrón de una fractura diafisaria, por qué optamos por el tratamiento quirúrgico y la importancia de la diferencia entre una reducción anatómica y que se llama una reducción funcional, y obviamente vamos a hablar un poco de los métodos de fijación. Entonces, ¿cuál es la función de una diáfisis? La fractura, la diáfisis que estamos hablando
por la clasificación de AO son las fracturas 30, que es del segmento 2, definidos por la unión entre los segmentos proximal y distal, que está definido por el cuadrado de Heim, como se puede mirar en este diapositivo. En la subdivisión, que son las fracturas de trazos simples, la fractura A, la fractura que tiene una asa de mariposa o una cuña, que son las fracturas B, y las fracturas multifragmentarias, que son las fracturas C. Una diáfisis tiene una función extremadamente importante, que es conectar la epífisis, la parte proximal, con la parte distal, y es una inserción muscular o anclaje de los músculos que van a hacer la función de la articulación proximal y la articulación distal. El eje mecánico, donde se transmite la carga axial, esto es extremadamente importante, mucho más en el miembro inferior, pero no menos en el miembro superior. Y las medidas, las características más importantes es la longitud, el eje y la rotación del miembro afectado, que esto van a ser los parámetros de evaluación de nuestra reducción en el tratamiento de estas fracturas. El patrón de una fractura diafisaria es extremadamente importante. Nosotros, al mirar una radiografía, debemos comprender que existe una energía que está disipada por la fractura. La lesión de partes blandas y las lesiones asociadas son extremadamente importantes tanto en el sitio de la fractura como por el envelope muscular, y obviamente la calidad del tejido óseo vamos a tener la importancia para definir el tratamiento. En esta diapositiva estamos mirando una fractura de tibia con angulación anterior y angulación posterior. Se puede decir que son fracturas similares, pero cuando miramos la anatomía, en esta fractura, la lesión de partes blandas anterior es menor que si hay un desplazamiento posterior, donde la lesión muscular es más importante, más grande, y es una fractura que tiene un comprometimiento más grave que la fractura en la izquierda. Y esto, por la clasificación de AO, el patrón de fractura es la clave para el tratamiento adecuado y es obviamente la base de la clasificación AO. Tenemos las fracturas más simples, que son las fracturas, en este caso el fémur, 32-1, que son traumas indirectos de menor energía. En general, la lesión de parte blanda no es tan importante y el tratamiento o la consolidación es mejor porque tenemos un contacto entre los fragmentos mejor. En las fracturas, que son las fracturas B, donde hay un segmento o donde hay una cuña, son fracturas en que el trauma sigue una deformidad angular. Esto significa que es una lesión que tiene una energía más importante. Por eso la lesión de partes blandas es más importante. Hay un comprometimiento de la parte blanda que es mayor. Tenemos un contacto menor entre los fragmentos y esto significa problemas en la consolidación. En la fractura del grupo C, que son las fracturas multifragmentarias, son lesiones que tienen una energía cinética por la fractura mucho más alta, y esto significa un daño de las partes blandas más importante, y el potencial y los problemas de consolidación son más frecuentes con este tipo de fractura. Entonces, en resumen de esta parte, es importante decir que la característica de fractura, o sea, el desplazamiento de esta fractura, la indicación de parte blanda, del estatus de las partes blandas, esto en conjunto van a ayudar al cirujano en la toma de decisión del tratamiento. El diagnóstico de las fracturas diafisarias en general no es muy difícil, pero nunca podemos olvidar
la importancia del examen completo del paciente, el examen neurológico y la evaluación, como en este paciente que tuvo una fractura de tibia por una arma de fuego. Este es el orificio de entrada, pero cuando examinamos el paciente se queda claro el compromiso vascular que tiene este paciente, que sí caracteriza el diagnóstico de una síndrome compartimental con una lesión a que necesita reparo, y el paciente es tratado con una fasciotomía, fijación de la fractura y la cicatrización ósea, y más importante, la cicatrización de las partes blandas ocurre después de un par de semanas con el tratamiento adecuado del hueso y de las partes blandas. El diagnóstico de la imagen con las radiografías antero-posterior y lateral en general es suficiente, pero es muy importante la articulación arriba y abajo de la fractura. Mire, en esta fractura de fémur, si no tenemos una visión del cuello, no vamos a hacer el diagnóstico de una fractura asociada de cuello, y si no tenemos la visión de la rodilla, no vamos a hacer un diagnóstico de una fractura, una inserción del cruzado anterior, y mucho menos de una fractura del platillo tibial lateral. Entonces el diagnóstico de la imagen es importante, articulación arriba y abajo, y este diagnóstico no termina después de la fijación de la fractura, como en esta fractura del fémur se fijó con un clavo, pero al final de la operación, examen de la rodilla, está claro que hay una lesión compleja del ligamento colateral medial, ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, que no se puede hacer con el paciente en la fase aguda en la fractura. El tratamiento quirúrgico en general para las fracturas diafisarias sigue los principios del planeamiento preoperatorio, donde vamos a buscar cuál es el principio que vamos a utilizar, estabilidad absoluta o estabilidad relativa, cuál implante que nosotros vamos a utilizar, el abordaje, cómo vamos a reducir y después, al final, cómo vamos a fijar la fractura. En la fractura diafisaria es extremadamente importante el concepto de la reducción. En este caso, estamos buscando lograr una reducción que llamamos reducción funcional o alineamiento anatómico. ¿Qué es esto? Buscamos restaurar alineamiento, comprimento, la longitud y rotación de los fragmentos con una técnica que va a hacer el menor daño vascular, menor daño de las partes blandas. Lo que queremos es restaurar la longitud, evitar la angulación y no tener la rotación. Se puede hacer de reducción de una forma directa si necesitamos una reducción anatómica abierta, pero cuidado con las partes blandas para no hacer una desvascularización. Cuando queremos o cuando utilizamos estabilidad absoluta en el tratamiento de estas fracturas. En las fracturas diafisarias, en general utilizamos la reducción indirecta de forma más frecuente, sea contracción, distractora o fijador externo, vamos a hablar un poco más adelante, pero buscamos un alineamiento anatómico. Vamos, otra vez más, buscar una reducción cerrada con menos daño en la parte blanda, y en general vamos a utilizar una estabilidad relativa, pero también se puede utilizar una estabilidad absoluta. Y ahí está, una vez más, para demostrar que queremos restaurar alineamiento, longitud y rotación. Este es un paciente politraumatizado con una fractura bilateral de fémur y una fractura de húmero, en que este paciente enfermo, politrauma, hace un control de daño con el fijador externo transarticular. Este paciente se queda estable en la unidad intensiva, retorna al quirófano para una fijación con 2 clavos
retrógrado, derecho-izquierdo, estabilidad relativa y una estabilidad absoluta en la fractura de trazos simples en el número y al final con una consolidación con callo, que es una estabilidad relativa por los clavos, y una consolidación sin callo por la estabilidad absoluta en una placa en el número y una recuperación funcional adecuada en la parte, en el miembro superior y el miembro superior. La estabilidad absoluta o relativa, acá están las posibilidades en los huesos largos y en general el número podemos utilizar una estabilidad absoluta o relativa. En el hueso de antebrazo es una superficie articular. Por la pronosupinación necesitamos estabilidad absoluta en el hueso del antebrazo porque es una articulación. En el fémur se puede utilizar estabilidad relativa de preferencia o una estabilidad absoluta en trazos simples y en la tibia absoluta o relativa. En general, en la fractura que tiene un trazo simple, el principio estabilidad absoluta con una reducción directa, abierta o cerrada por el método de compresión interfragmentaria con placa, tornillo, con compresión dinámica o con compresión por el tornillo y una neutralización. Siempre que hablamos reducción directa, estabilidad absoluta, no olvidar de la importancia y el cuidado con las partes blandas. Otra vez más, es importante reconocer que el antebrazo es una articulación compleja y en esta situación necesitamos reducción anatómica y el principio es la estabilidad absoluta, como demostrado en este diapositivo de una fractura diafisaria conminuta de radio E1 fijado con tracción, tornillo de tracción, placa de neutralización y compresión dinámica, y el resultado es una consolidación per prima, una consolidación sin callo por la estabilidad absoluta. Pero en fractura de trazos simples, en la diáfisis se puede utilizar el principio de la estabilidad relativa, una reducción directa o indirecta, abierta o cerrada, y el método se puede ser el tutor intramedular o un tutor extramedular. Esta es una fractura de trazos simples, es una fractura A1 en la diáfisis del fémur. Es un caso de nuestro amigo Rodrigo Pesantes. Mire, es una fractura A1 en que se hace una reducción percutánea, una fijación con tornillo de tracción y por una técnica mínimamente invasiva, la placa de neutralización, que es el conjunto para una estabilidad absoluta con el daño pequeño de la parte blanda. Pero en la fractura de trazo compleja, el principio es la estabilidad relativa. El método de reducción es la reducción indirecta, abierta o cerrada, y el método para el tratamiento para la fijación es un tutor intramedular o un tutor extramedular. Conocemos el método, sabemos el principio, cuál es el método, pero no podemos olvidar que la reducción es la parte fundamental para el tratamiento adecuado de la fractura. Y esto tenemos una opción muy grande que en cada fractura podemos utilizar uno de estos métodos de reducción y el cirujano, el traumatólogo, necesita conocer a todos porque una fractura va a pedir una mesa de tracción, una otra fractura va a pedir el joystick y nosotros necesitamos conocer y manipular los diferentes métodos de reducción. En este caso, una fractura subtrocantérica, que es por definición una fractura del segmento 2 del fémur, es una fractura diafisaria proximal,
mide el desplazamiento proximal del fragmento y en este caso con la utilización del joystick que está ahí colocado en el diapositivo, manipulamos el fragmento proximal en extensión, rotación externa, rotación interna y aducción, reduciendo la fractura y permitiendo la fijación con un clavo. Ahí está el punto de entrada, la reducción con el joystick que se mira en la diapositiva a la derecha, la inserción del clavo con la fractura reducida, como se puede ver, el final con alineación, con alineamiento anatómico de esta fractura y acá la radiografía con un año y una fractura con consolidación con callo porque el método es una estabilidad relativa. El problema que nosotros estamos enfrentando con las técnicas mínimamente invasivas es exactamente el control de la reducción. Preguntamos si es una cirugía mínimamente invasiva o si es una fractura mínimamente reducida. Esto no se puede hoy, en 2020, seguir con reducciones mínimas, con reducciones inadecuadas. Entonces, el control de reducción es extremadamente importante, que se puede hacer bajo visión directa cuando hacemos estabilidad absoluta o con imágenes del intensificador de imagen o tomógrafo o con examen clínico en general cuando utilizamos estabilidad relativa. El eje, utilizamos el body, el bisturí, como una indicación del centro de rotación de la cabeza femoral, la rodilla y el tobillo para evaluar el eje longitudinal del miembro inferior. Aquí está otro ejemplo, cómo hacer para evaluar el eje. Esta es la diapositiva. La longitud, podemos utilizar los miembros en comparación clínica o, una vez más, con el cable del bisturí eléctrico y radiografías de la cadera, rodilla y tobillo, y la rotación con la evaluación de la cadera y del rodillo, comparando, si es posible, con el lado que no está fracturado. Y en la fractura de trazos simples podemos comparar el largo de la cortical si hay una similaridad entre el fragmento proximal y el fragmento distal. Está seguro que no hay rotación, pero si hay un largo diferente, estamos seguros que hay una deformidad rotacional y esto necesita corrección. Cuanto a los métodos de fijación, estos implantes seguimos los principios: estabilidad absoluta con las placas, los clavos y los fixadores externos. Comparando el clavo con la placa es un sistema que no va a compartir la carga y el clavo compartilla la carga entre hueso y implante. La placa tiene una desvascularización cortical y el clavo hace una desvascularización centromedular. Todas tienen ventajas y desventajas, pero hoy con las placas bloqueadas, con las placas de mínimo contacto, el daño, el periósteo es mínimo, diferente de las placas que utilizábamos hace un par de años. Cuando utilizamos las placas utilizamos en las fracturas diafisarias del miembro superior o en miembro inferior si hay una extensión metafisaria, estabilidad relativa o estabilidad absoluta. La placa puente, queremos o nuestra intención es no permitir una concentración de estrés, como en este ejemplo, cuando hacemos una carga y la concentración de estrés en una parte pequeña de la placa va a hacer una fractura de este implante por la concentración de estrés. Y cuando en la placa en puente, la concentración tiene una área más larga para compartir y permite una movilidad sin fracturar el implante. En una fractura multifragmentaria, entonces como en esta diapositiva, utilizamos en general, si es un tercio la área conminuta, la placa es 2 veces más, o sea, un tercio y un tercio.
para la fijación en puente con estabilidad relativa. La fijación con tornillos sigue la parte proximal de la fractura, la parte distal de la placa y un tornillo central para compartir las fuerzas de deformidad mientras consolida la fractura. En general, utilizamos una regla de densidad de los tornillos que son, se bloqueó, que utilizamos la extensión de la fractura, la longitud de la placa y utilizamos la densidad ósea, o sea, la división del número de orificios por tornillos, y en general es 0.5. Si tenemos 8 orificios, utilizamos menos que 4 tornillos, como está en la diapositiva. Entonces tenemos la extensión de la fractura, es definición de la longitud de la placa, y la densidad es la definición de cuántos tornillos vamos a poner en cada segmento. Este es un ejemplo de una fractura diafisaria de húmero, es una fractura de trazos simples, tratada con la técnica mínimamente invasivo, una técnica descrita y publicada por Belangero, con resultados muy buenos en la fractura del húmero, que es la técnica mínimamente invasiva. Y este es el caso clínico que estaba hablando, el posicionamiento del paciente. Y acá la fijación, mire que la densidad es menor que 0.5 y acá estamos la consolidación de la fractura, 2 meses y con 4 meses y una excelente recuperación funcional de la paciente. Entonces utilizamos placa en el antebrazo, en el húmero, se puede utilizar en la tibia, pero en el fémur es más raro. El clavo es el implante más utilizado en esta fractura. El fijador externo, como método de tratamiento, es en general para el tratamiento de las partes blandas, el control de daño, y casi nunca utilizamos como el tratamiento definitivo en situaciones normales. Es el control de daño, como en este paciente, temporario, y después cambiamos, en este caso, con un clavo retrógrado bilateral. El clavo, este es el patrón oro de tratamiento para tibia y fémur, y es una opción válida para el tratamiento de la fractura del húmero. Con este paciente de 74 años con una fractura segmentar, tratado con un clavo, 4 meses y la consolidación final del fragmento de la fractura segmentaria de tibia. Entonces el clavo podemos decir que es el patrón oro en las fracturas de miembros inferiores y una opción en las fracturas diafisarias. Las placas o el fijador interno es una opción excelente si hay una extensión metafisaria o una extensión articular en huesos osteoporóticos, o si el canal está ocupado por implantes previos, o si hay una deformidad, y en este caso una fractura con extensión articular metafisaria con un fijador interno tratado con técnica mínimamente invasiva. Podemos decir que la fractura diafisarias, la reducción, buscamos recuperar el alineamiento, eje, longitud y rotación. Hay una opción de una reducción anatómica, pero en general es una reducción funcional. El patrón de la lesión va a guiar el traumatólogo en el tratamiento, y esto se llama las condiciones de partes blandas. Como métodos de fijación de esta fractura, placas especialmente en el miembro superior y antebrazo, fijador externo como un método temporario, clavo como el patrón oro, y el fijador interno es una opción más moderna con la fractura con extensión metafisaria o articular. Creo que terminamos ahora el módulo de fracturas diafisarias, y me pregunto al moderador
Emilio, si seguimos o hacemos preguntas o si retornamos para hablar la presentación sobre los principios de estabilidad absoluta y estabilidad relativa. Estamos muy corto en tiempo, por lo tanto lo que les propongo es que pasemos a contestar algunas preguntas. Los participantes han hecho preguntas muy buenas, así que aprovecho que está hablando Pablo y la primera, una buena pregunta que nos hacen es, en el caso de colocar tornillos poste para las astas intramedulares, para los clavos intramedulares, en fracturas oblicuas y en fracturas oblicuas cortas, ¿dónde elige colocar el poste? Emilio, esa es una pregunta, una pregunta muy interesante por la técnica. En general, seguimos la opción de poner el tornillo en el fragmento corto, en la concavidad de la deformidad perpendicular al eje de desplazamiento. Entonces, si es una fractura proximal de tibia con desplazamiento en varo, vamos a poner en la parte lateral de la tibia, en el fragmento proximal perpendicular, o sea, de anterior a posterior. Así, el tornillo pole es en realidad un poste para permitir la reducción. Este es el concepto que aprendí y que sigo para fracturas, no corrección de deformidades. Gracias, espero, Liliana de México hizo esa pregunta, espero que te encuentres respondida. Sandro Rodríguez de Perú pregunta, ¿cuál es el principio aplicado por las placas de bloqueo en la estabilización de las fracturas articulares? Creo que la pregunta es, ¿qué función cumple la placa? Ejemplo, en una fractura articular de platillo de meseta tibial, la placa que apoya. ¿Puedes contestar, Paulo? Creo que la placa, el implante tiene diversas o variables funciones. En general, el más frecuente por una fractura de platillo es una placa de soporte. Es una placa que va a impedir la fuerza del cizallamiento. Pero por los orificios de la placa se puede hacer una compresión, si es una fractura en cizallamiento, si es una fractura de trazos simples, se puede hacer una compresión. Los tornillos bloqueados no permiten compresión en la fractura. Permiten la fijación de la placa en el hueso y no compresión, que es necesario tornillos convencionales con la técnica del túnel liso o con tornillos de rosca parcial. Rogerio Santos Vargas de Brasil pregunta, ¿el pretensionamiento es empírico? ¿Cómo calcular o medir el pretensado en una fractura 3-2-C3? El Bueno, Rogelio, pretensionamiento... esa es una fractura multifragmentaria. Fala, Paulo. Utilizamos el pretensionamiento cuando buscamos la estabilidad absoluta. Y la estabilidad absoluta, en general, el fémur, con las placas anchas, la medida es un tornillo de Kirchner de 2 milímetros. Entonces, esta es la cantidad de angulación que vamos a dar. Si es una placa 3.5, utilizamos un tornillo a 1.5 como referencia para el pretensionamiento. Pero si es una fractura comminuta, el método de estabilidad es una estabilidad relativa con la placa, y en este caso nosotros no buscamos el pretensionamiento porque la función de la placa es diferente. Creo que algo más a acrecentar, Emilio. No, perfecto. Yo pienso lo mismo. Yo creo que hay conceptos. El pretensado es para estabilidad absoluta y la estabilidad absoluta se logra solamente en fracturas de trazo simple. Las fracturas de trazo comminuto no hay posibilidad de obtener estabilidad absoluta, o sea, es para estabilidad relativa.
Pero está bien que se hagan estas preguntas porque es necesario aclarar, porque si no se nos arma un poco tendríamos algunos problemas. Renato Sal Zapata de Perú ha sido muy activo en las preguntas. Y una de las preguntas para Pablo es, para realizar la dinamización tras la colocación de un clavo endomedular, la AO menciona que debe hacerse un espacio entre el fragmento menor de 2 milímetros. ¿Se puede realizar dinamización si se tiene más de 2 milímetros de diferencia entre los fragmentos? ¿Cuáles son las indicaciones actuales de dinamización? ¿Y cuándo solo coloca usted tornillos de bloqueo estático? Creo que esta es una pregunta extremadamente difícil de responder y es exactamente un tema controversio. Hace un mes, acá en Río, tuvimos una tarde de discusión de pseudoartrosis y la dinamización se fue un tema extremadamente caliente. Mi opción, basado en la publicación de Brumbeck, para las fracturas afizadas de fémur y tibia, utilizo el clavo fresado con bloqueo duplo estático. Carga precoz. La dinamización, yo, Paulo Barbosa, casi no utilizo porque creo que la estabilidad relativa, por definición, es suficiente. Por eso utilizo el clavo estático con bloqueo duplo. Pero la dinamización se puede hacer en la fractura que está con el proceso de consolidación un poco más lento, más de vagar, y queremos acrecentar un poco más de carga en el sitio de la fractura durante el tratamiento y no después de 5 o 6 meses. Lo que quería decir es que es muy importante no confiar en dinamización como solución para el gap en la fractura. No permitir el gap es el secreto para la consolidación. Y si tiene un gap, no vamos a acreditar que la dinamización va a ser suficiente para disminuir y consolidar la fractura. Es un tema controverso. La literatura es controversa cuanto a la indicación de la dinamización. No sé qué piensas, Emilio, sobre el tema. Yo también, yo creo que la dinamización fue una etapa en la historia de los clavos intramedulares y ahora queda solamente como opción en el caso de que haya un retardo de consolidación como el método más fácil para hacer algo para ayudar a consolidar. Pero no tiene que ser hoy una regla la dinamización como era originariamente cuando empezaron los clavos intramedulares bloqueados en la década del 80 y del 90. Pablo, se nos está acabando el tiempo. Antes de cerrar, quiero quedar bien con Renato, con la gente de Perú, porque fueron muy activos en las preguntas. Y esta es muy interesante. Dice, en una fractura de un trazo simple, oblicuo, largo, una fractura espiroidea, ¿cómo determina usted cuántos tornillos interfragmentarios va a colocar? El concepto de densidad de tornillos placa lo determina sumando todos los agujeros de la placa para que sea menor de 0,5. Y también se puede sacar el fragmento, o sea, eso lo tiene con las placas LCP o con las placas convencionales. La primera parte son los tornillos de tracción. Sí, es una área larga. Sí. Tornillo interfragmentario. Hay que ocupar la longitud de toda la fractura. Creo que si es suficientemente para 2, 3, hay que hacer una distribución uniforme por toda la longitud. La influencia es el diámetro del tornillo. Si vamos a utilizar 4, 5, 5, 0, 3, 3.5, esto va a lidecer. Y no mantener estos tornillos en solo un plano. Si es una fractura espiroidea, hay que seguir los trazos perpendicular a ellos. La cantidad de tornillo en el fragmento proximal y el fragmento distal en estabilidad absoluta, en general, utilizamos una placa larga. En el fémur, por ejemplo, son un mínimo de 8 corticales proximal y distal. En el número, igual. Entonces, esto va a depender si es húmero, si es fémur,
si es antebrazo o si es tibia. Pero en general es 8 en el fémur, 6 o 8 en la tibia, 6 en el antebrazo y el número entre 6 y 8 en corticales. Hay una pregunta más, ¿no? Hay un segmento más de esta pregunta. No, era qué cantidad, cómo calculabas al poner estas placas de neutralización, cómo calculabas la densidad de 0,5 en estas fracturas helicoidales altas. Si usted quiere estabilidad absoluta, hay una definición, yo que hablé ahora. Si estamos con la estabilidad relativa, vamos a utilizar el 1/3, entonces vamos a ver la longitud de la fractura es 1/3 arriba, 1/3 abajo, y los tornillos, el primer tornillo es fácil, el primer y último, el segundo tornillo próximo, acerca del sitio de fractura, y vamos a mantener una densidad menor que 0,5. Entonces, si la placa tiene 6, vamos a poner 3 tornillos. Si la placa tiene 8, 3 o 4, no más que esto. La densidad menor que 0,5. ¿Concorda, Emilio? Bueno, Pablo, muchas gracias. Quiero agradecer a Marco también, a pesar de su pequeño problemita que ha tenido. Este es el final de la primera semana de principios básicos en el tratamiento de fracturas. Los invito a que a partir de mañana lo vean a esta presentación en la página oficial de AO Trauma Latinoamérica, en donde se están subiendo todos los webinars a partir de las 24 horas de finalizado este webinar. Para completar esto, deseo invitarlos a partir del lunes. Comenzamos una serie de presentaciones acerca de principios avanzados en el tratamiento de fracturas. Nosotros con Pablo vamos a quedar contestando preguntas. Que tengan buenas noches y muchas gracias por haber estado en este webinar. Gracias, Pablo. Gracias, doctor Monsalve. Gracias, Emilio. Gracias a todos por la invitación y a todos los participantes. Yo quería agradecer a todo el board el esfuerzo en este momento difícil, en el tiempo récord, a organizar todas estas 3 semanas para permitir que en este momento que estamos lejos del trabajo o con un problema muy serio en todo el mundo, que la educación continuada siga con la calidad ahora. Es un excelente trabajo de todo el board. Congratulaciones, parabéns a todos. Gracias por la invitación y por la presencia de ustedes. Seguimos con las preguntas. Sí. ¿Tú eliges la pregunta, Emilio? No, puedes, tú lo eliges. O sea, ¿cuándo coloca usted una placa en una fractura multifragmentaria diafisaria? ¿Los primeros tornillos lo coloca adyacentes a la fractura o lejanos a la fractura? Bueno, Renato, cuando tú eliges en una fractura multifragmentaria, buscas estabilidad relativa, hay que respetar el tercio, un tercio, un tercio, que es lo que dijo Pablo. Los 2 primeros tornillos son cercanos a la fractura, los tornillos subsiguientes son los más alejados de los últimos de la placa, y de acuerdo al hueso que tome, que puedes colocar un parafuso más, un tornillo más en el medio o no. En este, Emilio, hay un detalle que es importante: mirar la parte proximal y la parte distal de la placa para estar seguro que está en el centro del hueso. Perfecto. Y ahí también, si ves la pregunta que estoy marcando, dice, ¿cuándo utilizarías un tornillo divergente? ¿En la parte proximal o en la parte distal del trazo fracturario? O sea, Roberto, El primer tornillo. Roberto de Ecuador, el tema es el siguiente: si tú tienes posibilidad, lo ideal es colocar tornillos divergentes en los extremos de las placas. Eso lo que hace es que el brazo de palanca se alarga, entonces tiene menos posibilidad de fallar. Es muy importante este principio cuando estamos en presencia de huesos de baja calidad, de huesos frágiles.
Emilio, voy a hacer una pausa para responder a John Pernet de Ecuador, Sí, que dice que los por temas favor. son muy interesantes y que sería conveniente que amplíe el número de asistentes. Gracias. El problema, John, es que todo el mundo está utilizando la Internet en este momento. La calidad de la Internet en todo el mundo se ha bajado significativamente. Para ampliar, el sistema no permite más y hay un número límite que estamos, el board, Emilio tiene más condiciones de hablar, el board está intentando con Suiza una permisión para tener más personas. La solución en el momento es repetir la charla mañana y el otro día para permitir más colegas, más personas para mirar. John, quiero aclararte, ya tenemos autorizado, posiblemente la semana que viene nos habiliten, en vez de 500 participantes vamos a tener 1000 participantes. Así que espero que tu opinión sea bueno para todos, porque nosotros necesitamos también lo que estás pidiendo, pero la plataforma tiene un límite hasta hoy. Lo que nunca sabíamos es que podíamos tener tal respuesta. Bueno, yo creo que podemos finalizar. Lo único que deberíamos hacer es quedarnos contestando en forma escrita. Gracias, Pablo. Gracias, Emilio. Que tengan todos una buena noche.